Josué capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, criado de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra por herencia, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda mi ley, que Moisés mi siervo te mandó. Que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, soy contigo en donde quiera que fueres. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a heredar la tierra que el Señor, vuestro Dios, os da, para que la heredéis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo del Señor, os mandó, diciendo: El Señor, vuestro Dios, os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes de proeza, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis. Hasta tanto que el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también hereden la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, y la heredaréis, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado de este lado del Jordán hacia donde nace el sol. Entonces ellos respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos enviares. De la manera que escuchábamos a Moisés en todas las cosas, así te escucharemos a ti. Solamente el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y que no oyere tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. De capítulo 2. Y Sidkir y Cruz en Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 varones espías secretamente, diciéndoles: Andad, considerad la tierra, y a Jericó, los cuales fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a Rahab diciendo: Saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y al tiempo de cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que tenía puestos en aquel terrado. Y los hombres fueron tras ellos,
por el camino del Jordán, hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado, y les dijo: Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de la tierra están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que daréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis nuestro negocio. Y cuando el Señor nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos af Dishirsiu 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado en esta manera. He aquí, cuando nosotros entráremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro negocio, nosotros seremos desobligados de tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió: Sea así como habéis dicho. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que los que los seguían se hubiesen vuelto. Y los que los siguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Y tornándose los 2 varones, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores de la tierra están desmayados delante de nosotros. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana y partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campamento, y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando viereis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, pero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos. Y no os acercaréis a ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque el Señor hará mañana entre vosotros maravillas. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: Desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hubiereis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Llegaos acá y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo,
y al Eteo, y al Ebeo, y al Fereseo, y al Gergeseo, y al Amorreo, y al Jebuseo. He aquí, el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu 1. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor señoreador de toda la tierra fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que descendían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de los llanos, al mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué, diciendo: Tomad del pueblo 12 varones de cada tribu 1, y mandadles, diciendo: Tomaos de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y las asentaréis en el alojamiento donde habéis de tener la noche. Entonces Josué llamó 12 varones, los cuales él ordenó de entre los hijos de Israel de cada tribu 1, y les dijo: Josué, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios por medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué os significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto del Señor cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se partieron. Y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al alojamiento, y las asentaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta tanto que se acabó todo lo que el Señor había mandado a Josué, que hablase al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca del Señor, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados a punto pasaron hacia la campiña de Jericó delante del Señor a la guerra. En aquel día el Señor engrandeció a Josué en ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y el Señor habló a Josué diciendo: Manda que les al altar Odwar, mando los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco,
Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero, y asentaron el campamento en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué os significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano del Señor, que es fuerte, para que temáis al Señor, vuestro Dios, todos los días. Capítulo 5. Y cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, su corazón se les derritió, y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de Aralot, monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto es, a saber, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no escucharon la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Pero a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, los cuales aún eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas yo soy el príncipe del ejército del Señor. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Capítulo 6. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba
ni salía. Mas el Señor dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyeréis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y, llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo: Pasad, y cercad la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca del Señor, y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor los seguía, y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la congregación iba detrás del arca, andando y tocando trompetas. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces daréis grita. El arca pues del Señor dio una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al real, en el cual pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuernos de carneros, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las trompetas. Y los armados iban delante de ellos, y la congregación iba detrás del arca del Señor, andando y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al real. De esta manera hicieron por 6 días, y al 7º día se levantaron cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes hubieron tocado las trompetas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Dad grita, porque el Señor os ha entregado la ciudad, mas la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, para que no hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas todo el oro, y la plata, y vasos de bronce y de hierro, sea consagrado al Señor, y venga al tesoro del Señor. Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos a filo de espada. Mas Josué dijo a los 2 varones que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allá a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera en el campamento de Israel. Y quemaron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor el oro, y la plata, y los vasos de bronce y de hierro. Mas Josué dio la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy.
por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué juró diciendo: Maldito sea delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Fue pues el Señor con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los mataron en una bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, echando polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos cercarán, y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido, y aún lo han guardado en sus vasos. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han estado en el anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones. Y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. E hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da ahora gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro
de peso, de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí que todo estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué, y todo Israel con él, tomó a Acán hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, hasta hoy. Y el Señor se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor, hasta hoy. Capítulo 8. Y el Señor dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, y a su pueblo, a su ciudad, y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: Mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos apercibidos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos de la ciudad. Porque ellos dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hubiereis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, contó al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió, y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y asentaron el campamento a la parte del norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Bet-El y Jai, a la parte occidental de la ciudad. Y el pueblo, todo el campamento que estaba al lado del norte, se acercó a la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué fue aquella noche al medio del valle, lo cual cuando vio el rey de Jai, se levantó prestamente de mañana, y salió con la gente de la ciudad contra Israel para pelear, él y todo su pueblo al tiempo señalado, por el llano, no sabiendo que le estaba puesta emboscada a las espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel, como vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirlos. Y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai y Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces el Señor dijo a Josué: Levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Y, levantándose prestamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron,
cuando él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y cuando los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no tuvieron poder para huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Entonces Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, tornaron e hirieron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado, y los otros por la otra. Y así los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase, y tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas se tornaron a Ai, y también la pusieron a cuchillo. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los varones de Jai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del Señor que él había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón perpetuo, asolado hasta hoy. Mas al rey de Ai lo colgó de un madero hasta la tarde. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte de Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, y sacrificaron ofrendas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces, estaban a uno y otro lado junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto del Señor. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes para que bendijesen al pueblo de Israel. Después de esto hizo leer todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños, y extranjeros que andaban entre ellos. Capítulo 9. Y aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del gran mar delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se juntaron a una, de un acuerdo, para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino, seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora con nosotros alianza. Y los de Israel respondieron a los heveos:
por ventura vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de muy lejanas tierras, por la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama, y todas las cosas que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Esfón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Este nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora que está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, y no preguntaron a la boca del Señor. Y Josué hizo paz con ellos, y trató con ellos alianza que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasados 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al 3er día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir. Respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado en tus siervos, que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Y Josué los constituyó aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy. Capítulo 10. Y cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la habían asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvieron gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus varones fuertes. Envió pues a decir Adonisedec, rey de Jerusalén, a Joham, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y asentaron campamento sobre Gabaón, y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a Josué al campamento en Gilgal, diciendo: No encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas
se han juntado contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, porque toda la noche subió desde Gilgal, y el Señor los turbó delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, el Señor echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de la rectitud? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, escuchando el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y Josué, y todo el pueblo con él, volvió al campamento en Gilgal. Pero los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la boca de la cueva, y poned hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes. Y todo el pueblo se volvió en paz al campamento a Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la boca de la cueva, y sacadme de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Llegad y poned vuestros pies sobre los pescuezos de estos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la puso a cuchillo, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida sin quedar nada. Mas al rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y el Señor la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y puso campamento contra ella, y la combatió. Y el Señor entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la metió a cuchillo con todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió
en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo hirió Josué, hasta no quedar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón, y pusieron campamento contra ella, y la combatieron. Y la tomaron el mismo día, y la hirieron a cuchillo, y el mismo día mataron a todo lo que en ella había vivo, como habían hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a cuchillo, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Y volviéndose Josué, y todo Israel, con él, sobre Debir, la combatió. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus villas, y los hirieron a cuchillo, y destruyeron todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como había hecho a Hebrón, así hizo a Debir y a su rey, y como había hecho a Libna y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas y del mediodía, y de los llanos y de las cuestas, con todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, de la manera que el Señor Dios de Israel lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Capítulo 11. Oyendo esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban a la parte del norte en las montañas, y en el llano al mediodía de Cineret, y en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, pueblo muy grande, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Todos estos reyes se juntaron, y viniendo reunieron los campamentos junto a las aguas de Merom, para pelear contra Israel. Mas el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, que mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. A sus caballos desjarretarás, y sus carros quemarás al fuego. Y vino Josué y con él todo el pueblo de guerra contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó el Señor en mano de Israel, los cuales los hirieron y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos, y sus carros quemó al fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, e hirió a cuchillo a su rey, la cual Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. E hirieron a cuchillo todo cuanto en ella había vivo, destruyendo y no dejando cosa con vida, y a Hazor pusieron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a cuchillo, y los destruyó, como Moisés siervo del Señor lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban en sus colinas, no las quemó Israel, sacando solo a Hazor, la cual quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todos los despojos y bestias de aquellas ciudades, pero a todos los hombres hirieron a cuchillo hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda esta tierra, las montañas, y toda la región del mediodía, y toda la tierra de Gosén, y los bajos y los llanos, y la montaña de Israel y sus valles,
desde el monte de Alac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano a las raíces del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes, los cuales hirió y mató. Por muchos días tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, sacados los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron por guerra. Porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen desarraigados, como el Señor lo había mandado a Moisés. También en el mismo tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes, de Hebrón, de Debir, y de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la entregó a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus. Y la tierra reposó de la guerra. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán al nacimiento del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, y toda la llanura oriental. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del arroyo y la mitad de Galaad, hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón, y desde la campiña hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar de la llanura, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el mediodía debajo de las vertientes del Pisga, y los términos de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y señoreaba en el monte de Hermón, y en Salca, y en todo Basán hasta los términos de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galad, término de Sejón, rey de Hesbón. A estos hirieron Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo del Señor, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, del otro lado del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus repartimientos, en los montes y en los valles, en los llanos y en las vertientes, al desierto y al mediodía, el Eteo y el Amorreo, y el Cananeo y el Fereseo, y el Heveo y el Jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón Merón Samaria, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Tanac, otro, el rey de Megido, otro, el rey de Sedes, otro, el rey de Shocneam de Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de los gentiles en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes en todo. Capítulo 13. Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, el Señor le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún muchísima tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos y toda Jesur, desde el Nilo, que está delante de Egipto, hasta el término
de Ecrón, al norte, la cual es contada entre los cananeos. 5 provincias de los filisteos: los gaseos, asdodios, ascalonitas, geteos y ecronitas, y los sabeos. Al mediodía toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los de Sidón, hasta Afec, hasta el término del amorreo, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad a las raíces del monte de Hermón, hasta entrar en Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta las aguas calientes, todos los sidonios. Yo los desarraigaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Parte pues tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus, y a la media tribu de Manasés, porque la otra media recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés del otro lado del Jordán al oriente, según que se la dio Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la campiña de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los términos de los hijos de Amón, y Galaad, y los términos de Jesur, y de Maaca, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del residuo de los refaítas, pues Moisés los hirió y los echó de la tierra. Mas a los de Jesur y Maaca no echaron los hijos de Israel. Antes Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el término de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la campiña, hasta Medeba, Hesbón, con todas sus villas que están en la llanura, Dibón, y Bamot Baal, y Bet Baal Meón, y Shahas, y Kademot, y Mefaat, y Kiriataim, y Sibma, y Saret Zahar en el monte de Emec, monte del valle, y Bet Peor, y Asdod Pisga, y Bet Jesimot, y todas las ciudades de la campiña, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual hirió Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, y Sur, y Hur, y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. También mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balaam adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Y fueron los términos de los hijos de Rubén el Jordán con su término. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus villas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Y el término de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está delante de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispa, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el término de Debir, y la campiña de Bet-Aram, y Bet-Nimra, y Sucot, y Safón, resto del reino de Sehón, rey en Hesbón. El Jordán y su término hasta el cabo del mar de Cineret del otro lado del Jordán al oriente. Esta es la herencia de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus villas. También dio Moisés herencia a la media tribu de Manasés, y fue de la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El término de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 ciudades. Se dio además la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades del reino de Og, en Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, del otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví
no dio Moisés heredad. El Señor Dios de Israel es la heredad de ellos como Él les había dicho. Capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron Eleazar sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor lo había mandado por Moisés, que diese a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había Moisés dado heredad del otro lado del Jordán. Mas a los levitas no dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con sus ejidos para sus ganados y rebaños. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Empero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: Si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Y ahora el Señor me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, que Israel ha andado por el desierto. Y ahora, he aquí soy hoy, de edad de 85 años, y aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues, ahora, este monte, del cual habló el Señor aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Por ventura el Señor será conmigo, y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, por heredad. Por tanto Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, por heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo al Señor Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra tuvo reposo de las guerras. Capítulo 15. Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Sin al mediodía, al lado del sur. Y su término de la parte del mediodía fue desde la costa del mar Sálado, desde la lengua que mira hacia el mediodía. Y salía hacia el mediodía, a la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el mediodía hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto. Y sale este término al occidente. Este pues os será el término del mediodía. El término del oriente es el mar Salado hasta el fin del Jordán, y el término de la parte del norte desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán. Y sube este término por Bet-Hogla, y pasa del norte a Bet-Arabá, y de aquí sube este término a la piedra de Bohán, hijo de Rubén, y torna a subir este término a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está delante de la subida de Adumín, la cual está al mediodía del arroyo, y pasa este término a las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este término por el valle del hijo de Hinnom al lado del Jebuseo, al mediodía. Esta es Jerusalén. Luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom hacia el occidente.
el cual está al cabo del Valle de los Gigantes al norte, y rodea este término desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego el mismo término a Baala, la cual es Kiriat Jearim. Después torna este término desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, esta es Quesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna. Sale luego este término al lado de Ecrón hacia el norte y rodea el mismo término a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel, y sale este término al mar. El término del occidente es el mar grande. Este, pues, es el término de los hijos de Judá en derredor, por sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué. Esto es, a Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que hiriere a Kiriat Sefer, y la tomaré, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Axa. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: dame una bendición, pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la herencia de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía: Cabseel, y Edar, y Jagur, y Sina, y Dimona, y Adada, y Sedes, y Azor, e Idnan, Sif, y Telem, Bealot, y Azor, Hadata, y Keriot Esrón, que es Azor, Amam, y Sema, y Molada, y Asargada, y Esmón, y Bet-Pelet, y Asar Sual, Beerseba, y Bisotia, Baala, Eim, y Esem, y El Tolad, y Xil, y Horma, y Siclac, y Madmana, Sansana, y Lebaot, Silim, y Ain, y Rimón, en todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, y Sora, y Asena, y Sanoa, y Enganim, Tapúa, y Enam, Jarmut, y Adulam, Soco, y Aseca, y Saharaim, y Aditaim, y Gedera, y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, y Hadasa, y Migdalgad, y Dileán, y Mispa, y Joctiel, Laquis, y Boscat, y Eglón, y Cabón, y Lahmam, y Cuitlis, y Gederot, Bet-Dagón, y Naama, y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, y Eter, y Asán, y Gifta, y Asena, y Nesib, y Keila, y Asib, y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están a la costa de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto, y la gran mar con sus términos. Y en las montañas, Samir, y Jatir, y Soco, y Dana, y Kiriat Sana, que es Debir, y Anab, y Estemoa, y Anim, y Gosén, y Olón, y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, y Duma, y Esán, y Hanum, y Bet-Tapúa, y Afeca, y Humta, y Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, y Sif, y Juta, Jezreel, Jogdeam, y Sanoa, Caín, Gabá, y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, y Bet-Sur, y Gedor, y Maarat, y Betanot, y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto Bet-Arabá, Midín, y Secaca, y Nipsán, y la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá, hasta hoy. Capítulo 16.
Y la suerte de los hijos de José salió desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, al desierto que sube de Jericó al monte de Betel. Y de Betel sale a Luz, y pasa al término de Arqui en Atarot, y torna a descender hacia el mar al término de Jaflet, hasta el término de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues heredad los hijos de José, Manasés y Efraín, y fue el término de los hijos de Efraín por sus familias. Fue el término de su herencia, a la parte oriental, desde Atarot Adar hasta Betorón la de arriba, y sale este término al mar, y a Micmetat al norte, y da vuelta este término hacia el oriente a Taanatzilo, y de aquí pasa al oriente a Janoa, y de Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca en Jericó, y sale al Jordán. Y de Tapúa torna este término hacia el mar al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la herencia de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Y no echaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Capítulo 17. Y tuvo también suerte la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo a Galaad y a Basán. Tuvieron también suerte los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abieser, y los hijos de Elec, y los hijos de Asriel, y los hijos de Siquem, y los hijos de Efer, y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante de Eleazar sacerdote y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos diese herencia entre nuestros hermanos, y él les dio herencia entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor. Y cayeron a Manasés 10 suertes, a más de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés poseyeron herencia entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el término de Manasés desde Aser hasta Micmetat, la cual está delante de Siquem. Y va este término a la mano derecha a los que habitan en Tapúa. Y la tierra de Tapúa fue de Manasés. Pero la Tapúa que está junto al término de Manasés es de los hijos de Efraín. Y desciende este término al arroyo de Caná, hacia el mediodía del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Y el término de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al mediodía, y Manasés al norte, y el mar es su término. Y se encuentran con Aser a la parte del norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, e Ibleam y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, y los moradores de Endor y sus aldeas, y los moradores de Taanac y sus aldeas, y los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron echar a los de aquellas ciudades. Antes el cananeo quiso habitar en la tierra. Pero cuando los hijos de Israel tomaron fuerzas, hicieron tributario al cananeo. La tierra de la campiña tienen carros errados. Los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo, y tienes gran fuerza. No tendrás una sola suerte.
Mas aquel monte será tuyo, que bosque es, y tú lo cortarás, y serán tuyos sus términos. Porque tú echarás al cananeo, aunque tenga carros herrados, y aunque sea fuerte. Capítulo 18. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Mas habían quedado en los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían partido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y anden la tierra, y la dibujen conforme a sus heredades, y se tornen a mí, y la repartirán en 7 partes. Y Judá estará en su término al mediodía, y los de la casa de José estarán en el suyo al norte. Vosotros, pues, dibujaréis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré las suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad del otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés siervo del Señor. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para dibujar la tierra, diciéndoles: Id, recorred la tierra, y dibujadla, y tornad a mí, para que yo os eche las suertes aquí delante del Señor en Silo. Fueron pues aquellos varones y pasearon la tierra, dibujándola por ciudades en 7 partes en un libro, y tornaron a Josué al campo en Silo. Y Josué les echó las suertes delante del Señor en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y subió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias, y salió el término de su suerte entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el término de ellos al lado del norte desde el Jordán. Y sube aquel término al lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. Y de allí pasa aquel término a Luz, por el lado de Luz. Esta es Bet-El, hacia el mediodía. Y desciende este término de Atarot, a dar al monte, que está al mediodía de Bet-Orón, la de abajo. Y torna este término y da vuelta al lado del mar, al mediodía hasta el monte que está delante de Bet-Orón al mediodía. Y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Shearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Y el lado del mediodía es desde el cabo de Kiriat Shearim, y sale el término al occidente, y sale a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este término al cabo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está en la campiña de los gigantes hacia el norte. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado del Jebuseo al mediodía, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Y del norte torna y sale a Ensemes, y de allí sale a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y descendía a la piedra de Bohán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está delante de la campiña del norte, y desciende a los llanos, y torna a pasar este término por el lado de Bet-Hogla hacia el norte, y viene a salir el término a la lengua del mar Salado al norte, al cabo del Jordán al mediodía. Este es el término de hacia el mediodía, y el Jordán acaba este término al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus términos alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Hogla, y el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, y Bet-El, y Abim, y Pará, y Ofra, y Kefarja Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot y Mispa, Cafira y Mosá, Requem, Irpel y Tarala, y Sela, Elef, Jebús,
que es Jerusalén, Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Vamos al capítulo 19. La segunda suerte salió por Simeón, por la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue entre la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba y Molada, a Sarsual, Bala, y Esem, Eltolad, Betul, y Orma, Siclag, Bet Marcabot, y a Sarsusa, Bet Lebaot y Saruhen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, con todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat del mediodía. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era mayor que ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de ellos. La tercera suerte salió por los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el término de su heredad fue hasta Sarid, y su término sube hasta el mar y hasta Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí llega al arroyo que está delante de Jocneam, y tornando de Sarid hacia oriente, donde nace el sol al término de Kislot Tabor, sale a Daberat, y sube a Jafía, y pasando de allí hacia oriente donde nace el sol en Gat-Hefer y a Itacasín, sale a Rimón rodeando a Nea, y de aquí torna este término al norte a Hanatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abraza Catat, y Nalal, y Simrón, e Idala, y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte salió por Isaacar, por los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su término Jezreel, y Kesulot, y Sunem, y Jafaraim, y Sijón, y Anaharat, y Rabit, y Quisión, y Abes, y Remet, y Enganim, y en Ada y Bet-Pases, y llega este término hasta Tabor, y Sahasima, y Bet-Semes, y sale su término al Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y salió la quinta suerte por la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Y su término fue Elcat, y Ali, y Betén, y Aksaf, y Alamelec, y Amad, y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente, y a Sihor Limnat. Y tornando de donde nace el sol a Bet Dagón, llega a Zabulón, y al valle de Jefte, él al norte, a Bet Emek, y a Neil, y sale a Kabul a la mano izquierda, y abraza a Abran, Hebrón, y Rehob, y Amón y Caná hasta la gran Sidón. Y torna de allí este término a Horma, Ramá, y hasta la fuerte ciudad de Sor, Tiro, y torna este término a Osa, y sale al mar desde la fuerte de Aksib. Abraza también Uma, y Afec, y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte salió por los hijos de Neftalí, por los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Y fue su término desde Elef, y Alon-Saananim, y Adami Neseb, y Jabneel, hasta Lacum, y sale al Jordán. Y tornando de allí este término hacia el occidente a Asnot Tabor, pasa de allí a Ucoc, y llega hasta Zabulón al mediodía, y al occidente confina con Aser, y con Judá al Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fuertes son Sidim, Ser, y Amat, Racat, y Cineret, y Adama, y Ramá, y Azor, y Sedes, y Edrei, y en Azor, Eirón, y Migdal-El, y Orem, y Betanat, y Bet-Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan por sus familias.
Y fue el término de su heredad, Sora, y Estaol, e Irsemes, y Saalabín, y Ajalón, y Getla, y Elón, y Timnat, y Ecrón, y Elteque, y Betón, y Baalat, y Jeúd, y Beneberac, y Gatrimón, y Mejarcón, y Racón, con el término que está delante de Jope. Y les faltó término a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem. Y tomándola, metiéronla a filo de espada y la poseyeron, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Estas ciudades, con sus aldeas. Y así acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, y dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, que fue Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que Eleazar sacerdote y Josué, hijo de Nun, y los principales de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo del testimonio, y así acabaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Y habló el Señor a Josué, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por yerro y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del vengador de la sangre del muerto. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por yerro, ni tuvo con él antes enemistad. Y quedará en aquella ciudad hasta que parezca en juicio delante del ayuntamiento, hasta la muerte del sumo sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por yerro, para que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante del ayuntamiento. Capítulo 21. Y los principales de los padres de los levitas vinieron a Eleazar sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor mandó por Moisés que nos fuesen dadas villas para habitar, con sus ejidos para nuestras bestias. Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones, conforme a la palabra del Señor, estas villas con sus ejidos. Y salió la suerte por las familias de los coatitas, y fueron dadas por suerte a los hijos de Aarón sacerdote, que eran de los levitas, por la tribu de Judá, por la de Simeón y por la de Benjamín, 13 villas. Y a los otros hijos de Coat se dieron por suerte 10 villas de las familias de la tribu de Efraín, y de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manasés, y a los hijos de Gersón, por las familias de la tribu de Isaacar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Basán, fueron dadas por suerte 13 villas. A los hijos de Merari por sus familias se dieron 12 villas por la tribu de Rubén, y por la tribu de Gad, y por la tribu de Zabulón. Y así dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas estas villas con sus ejidos,
como el Señor lo había mandado por Moisés, y de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas villas que fueron nombradas. Y la primera suerte fue de los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, a los cuales dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de esta ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por su posesión. Y a los hijos de Aarón sacerdote dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebrón con sus ejidos, y a Libna con sus ejidos, y a Jatir con sus ejidos, y a Estemoa con sus ejidos, a Olón con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, a Aín con sus ejidos, a Juta con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos. 9 villas de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, a Gabaón con sus ejidos, a Geba con sus ejidos, a Anatot con sus ejidos, a Almón con sus ejidos, 4 villas. Todas las villas de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte villas de la tribu de Efraín, y les dieron a Siquem villa de refugio para los homicidas, con sus ejidos, en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, y a Kibsaim con sus ejidos, y a Betorón con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Dan a Elteque con sus ejidos, a Gibetón con sus ejidos, a Ajalón con sus ejidos, a Gat-Rimón con sus ejidos, 4 villas, y de la media tribu de Manasés, a Tanac con sus ejidos, y a Gat-Rimón con sus ejidos, 2 villas. Todas las villas para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron la villa de refugio para los homicidas, de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos, y a Bosra con sus ejidos, 2 villas, y de la tribu de Issacar, a Sisón con sus ejidos, a Daberat con sus ejidos, a Jarmut con sus ejidos, y a Enganim con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Aser, a Miseal con sus ejidos, a Abdón con sus ejidos, a Helcat con sus ejidos, y a Rehob con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Neftalí, la villa de refugio para los homicidas, a Cedes en Galilea con sus ejidos, a Hamot-Dor con sus ejidos, y a Cartán con sus ejidos, 3 villas. Todas las villas de los gersonitas por sus familias fueron 13 villas con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, a Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Naalal con sus ejidos, 4 villas. Y de la tribu de Rubén, a Beser con sus ejidos, a Yahaza con sus ejidos, a Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos, 4 villas. De la tribu de Gad, la villa de refugio para los homicidas, Ramot en Galad, con sus ejidos, y Mahanaim, con sus ejidos, Hezbón, con sus ejidos, y Jazer, con sus ejidos, 4 villas. Todas las villas de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 villas, y todas las villas de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 villas con sus ejidos, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ellas. Lo cual fue en todas estas ciudades. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y nadie de todos sus enemigos les paró delante, sino que el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. Capítulo 22.
Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy. Antes habéis guardado la observancia de los mandamientos del Señor vuestro Dios. Ahora pues que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volved y tornad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia os guardéis haciendo el mandamiento y la ley, que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los envió, y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra media dio Josué heredad entre sus hermanos de este lado del Jordán al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas, y con gran copia de ganado, con plata, y con oro, y bronce, y hierro, y muchos vestidos. Partid con vuestros hermanos el despojo de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, se tornaron y partiéronse de los hijos de Israel, de Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual eran poseedores, según palabra del Señor por mano de Moisés. Y llegando a los términos del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir como los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán, en los términos del Jordán, al paso de los hijos de Israel. Lo cual, cuando los hijos de Israel oyeron, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo de Eleazar, sacerdote, y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel, los cuales vinieron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación del Señor dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir al Señor, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra el Señor? ¿Nos ha sido poco la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad en la congregación del Señor? Y vosotros os volvéis hoy de seguir al Señor. Más era que vosotros os rebelaréis hoy contra el Señor, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más del altar del Señor nuestro Dios. Por ventura no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los principales de la multitud de Israel: El Dios de los dioses, el Señor, el Dios de los dioses, el Señor, Él sabe, y que Israel también entienda, si por rebelión o por prevaricación contra el Señor
no nos salves hoy. Nos hemos edificado altar para tornarnos de en pos del Señor, o para sacrificar holocausto o presente, o para hacer sobre él sacrificios pacíficos. El mismo Señor nos lo demande. Asimismo, si no lo hicimos por temor de esto, diciendo: por ventura, mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con el Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto por término el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en el Señor? Y así, vuestros hijos harán que nuestros hijos no teman al Señor. Por esto dijimos: hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, para que hagan el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestros pacíficos. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en el Señor. Nosotros, pues, dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar del Señor, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra el Señor, o que nos apartemos hoy de seguir al Señor, edificando altar para holocaustos, para presente o para sacrificio, a más del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Y oyendo Finees el sacerdote y los príncipes de la congregación, y las cabezas de la multitud de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, fueron contentos de ello. Y dijo Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la ira del Señor. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes se volvieron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el negocio agradó a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque es testimonio entre nosotros que el Señor es Dios. Capítulo 23. Y aconteció, pasados muchos días después que el Señor dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué era viejo y entrado en días. Y Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo soy ya viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todos estos gentiles en vuestra presencia. Porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por herencia a vuestras tribus todos estos gentiles, así los destruidos como los que quedan, desde el Jordán hasta el gran mar hacia donde el sol se pone. Y el Señor vuestro Dios los echará de delante de vosotros, y los lanzará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como el Señor vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra, que cuando entraréis a estos gentiles que han quedado con vosotros, no hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los honréis, ni os inclinéis a ellos. Mas al Señor, vuestro Dios, os allegaréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha echado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes gentiles, y hasta hoy nadie ha podido parar delante de vuestro rostro.
un varón de vosotros ha perseguido a 1000, porque el Señor vuestro Dios, Él mismo ha peleado por vosotros, como Él os dijo. Por tanto, velad mucho por vuestras almas, que améis al Señor vuestro Dios, porque si os apartaréis, y os allegaréis a lo que resta de aquellos gentiles que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonios, y entraréis a ellas, y ellas a vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no echará más estos gentiles delante de vosotros. Antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo entro hoy por el camino de toda la tierra. Sabed, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os ha dicho, así también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando traspasaréis el pacto del Señor vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Y el furor del Señor se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de esta buena tierra que Él os ha dado. Capítulo 24. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y le di a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y se levantó después Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los señores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié avispas delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, de las cuales coméis. Ahora pues, temed al Señor, y servidle con perfección y con verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales honraron vuestros padres del otro lado del río, y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis,
o a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal nos acontezca que dejemos al Señor por servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Por tanto nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, antes al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros seréis testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron: Testigos seremos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad, Señor, que Él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros, para que por ventura no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su posesión en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras del Señor que había hecho con Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Finés su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte al canal para no perder los próximos videos.